¿Ahí ven bien la pantalla? Sí. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la legítima, que es un tema bien importante y tiene mucha trascendencia en la práctica de los abogados. No me quiero extender demasiado en antecedentes históricos ni ir al derecho romano, porque seguramente poco les va a interesar si no están haciendo un estudio profundo del tema, pero esto se basa, diríamos, en dos principios fundamentales: sistemas de libertad o sistemas de legítima. Los sistemas de libertad para testar, es decir, aquellos en los cuales no hay ninguna limitación para una persona para disponer de la totalidad de su patrimonio para después de su muerte, se basa fundamentalmente en el derecho a la libertad, en el derecho de propiedad, con el cual yo podría manejar mis bienes a mi antojo, tanto en vida como para disponerlos después de mi muerte. Y esa posibilidad y esa libertad me darían a mí la facultad de distribuir equitativamente según lo que yo considere mis bienes para después de la muerte. Los sistemas de libertad fundamentalmente son los del derecho anglosajón, pero en la mayoría de los países con tradición romanista, el sistema imperante es un sistema de restricción de esa libertad que se manifiesta a través de lo que se llama la legítima. Esto se basa también en el principio de igualdad, en el cual se considera que todos los herederos que estén en la misma posición tendrían el mismo derecho a recibir por igual una parte de la herencia, no haciéndose ninguna distinción, fundamentalmente entre descendientes, y la transmisión de la propiedad familiar como una forma de transmisión de los bienes y que las empresas o los bienes permanezcan siempre dentro de una familia. Otros hablan de los deberes de la paternidad, es decir, la obligación de los padres para con sus descendientes fundamentalmente, y también en el caso de la sucesión en Argentina, con los ascendientes y el cónyuge. Los sistemas, ya les digo, son muy variados. Yo les puse un cuadro que saqué de un libro para que ustedes tengan una idea de cuáles son los países que se manejan con un sistema o con otros. Y hay también una alternativa, además de la legítima que ya vamos a ver, que en algunos países, como un complemento de la legítima o ante la inexistencia de la institución de la legítima, se establecen lo que se llaman alimentos post-mortem. Es decir, en principio, ustedes recordarán de cuando estudiaron familia hace muy poquitos días, la obligación alimentaria se extingue con la muerte del alimentante. Con lo cual, al fallecer una persona, no subsistiría ninguna su obligación alimentaria. Hay una sola excepción en nuestro código, que es en el artículo 434, ténganlo en cuenta, en el cual se establece que para el caso de que se establecieran alimentos post-divorcio en favor de un cónyuge que se encuentra enfermo por una enfermedad preexistente al divorcio, si se establece una obligación alimentaria entre estos cónyuges, esta subsistiría aún después de la muerte de este causante. Entonces, en nuestro derecho, el único caso que encontramos de alimentos post-mortem es el artículo 434. En otros países se establece este tema de que si se acredita de algún modo una necesidad de los parientes cercanos, inclusive algunas legislaciones hablan de, aun cuando no existiera un vínculo de parentesco, si hay una persona que, por ejemplo, es el hijo del conviviente, que convive y que ha sido sostenido en vida
por el causante y no tiene posibilidad de procurarse por sí mismo sus alimentos, en ese caso también se podrían establecer este tipo de alimentos post-mortem. Esto implica que hay que separar, prever al tiempo de la liquidación, de la distribución de los bienes, una porción para que se pueda subvenir a ustedes están viendo hasta el WhatsApp, ¿no es cierto? Déjenme cerrar el WhatsApp porque... No se ve. Bueno, a mí me apareció, digo, se van a enterar de mis casos y de todos los problemas que tengo. Bueno. Como les decía, en otras legislaciones, a falta de legítima, se establecen este tema de los alimentos post-mortem, para los cuales hay que separar, atribuir un patrimonio que pueda ser suficiente para garantizar este tipo de alimentos, o tienen también otro tipo de nombres, se llaman también asignaciones forzosas en otros países. Pero esto es para que tengan ustedes un contexto general de que nuestro derecho sigue un sistema, pero que no es el único y que hay posibilidades de que en algún momento todo esto también se modifique. ¿Por qué? Porque ha habido toda una evolución, sobre todo en los últimos años, que forma parte de esta tendencia a respetar las libertades y la autonomía de la voluntad, pero por otro lado, con diferentes finalidades, aparece el orden público, en este caso, con la intención de protección de la familia. Esto no siempre ocurre, porque el hecho de respetarse una legítima puede ser que sirva para proteger o en definitiva a veces para destruir, porque muchas veces para violar, ya vamos a ver este tema, esta restricción, se utilizan negocios jurídicos falsos, simulaciones, se recurren a distintos institutos como para salirse de esta limitación a la posibilidad de disponer de los bienes para después de la muerte. Vamos ahora entonces al concepto de legítima. La legítima, si bien tiene diferentes perspectivas según desde qué ángulo lo analicemos, en principio es una institución de derecho sucesorio que impone un límite al poder de disposición a título gratuito para después de la muerte. Esta primera parte es muy importante. El límite es para la disposición a título gratuito. Es muy común que nosotros escuchemos que algún cliente o algún amigo, quien fuera, se queje porque alguien está vendiendo todos sus bienes y está privando a sus herederos de esos bienes. Uno en vida puede disponer a título oneroso todo lo que quiera. Si yo considero que me quiero gastar el dinero que yo junté por el trabajo de toda mi vida y decido vender todo, comprarme una motorhome e irme a conocer el mundo y no trabajar más, yo lo puedo hacer. Yo no tengo una obligación para con mis herederos de preservar un patrimonio. Mientras que yo vivo, el patrimonio es mío. Entonces, a título oneroso, puedo hacer lo que quiera. La limitación de la legítima viene de las disposiciones a título gratuito. ¿Por qué? Porque estoy regalando, que es distinto que vendiendo o consumiendo. La disposición a título gratuito puede ser bien a través de una donación o puede ser a través del testamento en el cual yo estoy determinando a quién irán los bienes cuando yo me muera. Entonces, esto es lo primero que les quiero resaltar porque es muy común esto de que piensen que porque una persona está grande o uno piense, uy, está loco porque está vendiendo todo y quiere irse a poner un chiringo no sé, a Brasil,
y pasar sus últimos días en la playa. Bueno, los hijos no le pueden restringir esa posibilidad pensando en que se les patinó la herencia, porque la herencia no existe hasta el momento que la persona fallece. Entonces, en vida uno puede hacer y deshacer. Siguiendo con la definición, dice que tornando imperativo el llamamiento legal para ciertos herederos. ¿Qué quiere decir? Que la ley establece qué personas son los que no pueden ser privados de esta porción de la herencia por disposiciones a títulos gratuitos. Esos herederos se llaman legitimarios, porque son los que pueden acceder a la legítima. También pueden llegar a encontrarlos en algún texto como herederos forzosos. Antes de la reforma era lo que se los conocía habitualmente de esta manera. Hoy por hoy quedan nada más que un par de artículos en el código que hablan de herederos forzosos, que es lo mismo que hablar de herederos legitimarios. Entonces, esta restricción, diríamos, a la libre disposición en beneficio de determinados herederos es sobre parte de la herencia o de los bienes de una persona. ¿Cómo se justifica esa restricción? Bueno, se habla de solidaridad familiar entre el causante y sus parientes más próximos. La ley considera que no podría privárselos porque es una ayuda para su sostenimiento. Esto por ahí tiene raíces muy antiguas, cuando la gente se moría más joven. Hoy por hoy hay un envejecimiento poblacional, la gente, la mayoría, al momento que fallece, ya sus hijos, sus descendientes, ya son grandes, ya pasaron la etapa de la educación y de la formación, que es la obligación, diríamos, de los padres. Entonces, esta justificación de la solidaridad familiar no se daría en todos los casos. Por eso que hay muchas legislaciones que están revisando este tema de la legítima, porque consideran que la persona es más capaz que la ley para organizar de qué forma se van a repartir los bienes sin necesidad de atenerse a criterios tan estrictos. La contracara de la legítima es la porción disponible, es decir, yo tengo una masa de bienes que no podría disponer y una parte que sí puedo disponer, que es lo que se llama porción disponible. Ahora bien, ¿cuándo tenemos que prestar atención a la legítima y chequear si se cumple o no se cumple? Primero, cuando existen herederos legitimarios. Los herederos legitimarios son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge. Si una persona, sus padres fallecieron, no tiene esposo ni tiene hijos, puede disponer del 100% de sus bienes, no tiene ninguna limitación. Y además de existir herederos legitimarios, tiene que haber algún acto a título gratuito para contemplar, ya sea un testamento o una donación. La mayoría de los casos en la Argentina ni siquiera se entra a chequear este tema. ¿Por qué? Porque no hay una cultura del testamento. La gente no testa. Sí de donaciones. Entonces ahí es donde ya van a ver ustedes, sobre todo cuando vean Acción de Colación, que van a ver la semana que viene, cómo juegan este tema del adelantamiento de herencia, en definitiva, que los padres hacen donando los bienes a los hijos, pensando que con eso van a solucionar todos los problemas futuros. Antes de la reforma, las donaciones eran un negocio jurídico barato, es decir, no había un gran costo. Pero desde hace unos años hay un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que es lo mismo que lo que hay que pagar en una sucesión, con lo cual ya no es algo muy barato y ya no se están haciendo tanta cantidad de donaciones. Además, ya van a ver también, con un poco más de amplitud,
que las donaciones no son títulos perfectos. Entonces, cuando uno tiene en un antecedente de dominio una donación, es mal visto y a veces los bancos o cualquier situación en que uno tenga que recurrir a un título de propiedad como garantía, no lo toman en cuenta. Entonces, estamos ante un título imperfecto que, si bien la última reforma limitó a 10 años esta posibilidad, diríamos, de que tenga repercusiones en la validez del título, son 10 años. Entonces, por 10 años diríamos que la propiedad está en el limbo porque a los fines de una garantía no es la mejor solución. Repitiendo, los herederos legitimarios, que son aquellos que tienen derecho a la legítima, descendientes, ascendientes y cónyuge. Tengan bien presente esto porque, bueno, es fundamental. Las porciones legítimas, o sea, aquella parte de la cual no pueden ser privados estos herederos legitimarios y que surgen del artículo 2445 del Código Civil, para los descendientes es 2/3 del total de los bienes, ascendientes 1/2 y cónyuge 1/2. Esto, como les decía, es a partir de la reforma. Con anterioridad, la legítima era mayor en los dos primeros casos. Con relación a los ascendientes era 4/5, es decir, que el causante solamente podría disponer del 20% de sus bienes, ahora es del 33,33 si estamos hablando de descendientes. La mitad en el caso de ascendientes, y antes eran 2/3, y el cónyuge permanece igual, o sea, 1/2. Por favor, interrumpan y pregunten lo que no les quede claro, ¿sí? Para que lo visualicen, acá tenemos las porciones legítimas en donde queda claro cuál es la posibilidad de disponer. Como ven, no es realmente amplia, y es por eso que esto de la cultura del testamento es limitada, porque imagínense, antes únicamente, habiendo descendientes, podía disponer del 20% de los bienes. No es una gran posibilidad. Hoy, con el 33,33, bueno, es un cuarto y un tercio, perdón, y puede resultar un poco más tentador si uno quiere beneficiar a alguien en forma más rotunda, ¿no? Entonces, como contracara de las legítimas, las porciones disponibles: 1/3 si tengo descendientes, 1/2 si tengo ascendientes y 1/2 si tengo cónyuge. ¿Cómo saco? Estos son todas matemáticas. ¿Cómo determino yo ese tercio, 2/3, 1/3? Son cuentitas que hay que sacar. ¿Cómo se forma la masa sobre la cual tengo que hacer este cálculo? Primero, tengo que computar los bienes que componen la herencia, que son los que existían en el patrimonio del causante el día de su fallecimiento. Eso es bastante sencillo. A eso le tengo que restar las deudas, porque, como saben, no solo se transmiten el activo, sino que también se transmite el pasivo. Las deudas son las obligaciones, las deudas que tuviera el causante en vida, y las cargas que se originan con posterioridad a su fallecimiento, como pueden ser los gastos funerarios, los relativos al inventario y tasación de los bienes, o sea, cualquier otro gasto que se genere en la etapa inicial de la sucesión y que es a cargo de todos los herederos. Y a esto tenemos que sumarle el valor de las donaciones que hubiere hecho en vida el causante. Hay dos tipos de donaciones que tenemos que tener en cuenta. Una, las hechas a los legitimarios, estos que hablamos, ascendientes, descendientes y cónyuges, y otra, las hechas a terceros. Las que se hubieran hecho a los legitimarios son factibles de colación. Son todas palabras que ustedes toman contacto por ahí hoy por primera vez y que son instituciones que se van a ir desarrollando en el curso de los días.
Pero en principio tienen que tener en cuenta que aquel que recibió, que es alguno de los legitimarios, y recibió una donación y no fue, diríamos, expresamente beneficiado y como si fuera una mejora, es decir, que al hacerse la donación expresamente se haya dicho que la intención es mejorar o disponer de la porción disponible en favor de este heredero en particular, en ese caso lo que se trae a esto, a la base, es el valor del bien. No es que esta persona que recibió la donación tenga que devolver el bien que recibió. Simplemente se computa su valor, es decir, ya recibió por adelantado X valor, pero para sacar el cálculo es necesario computarlo. Cuando se hacen a terceros, en ese caso hay que ver si exceden la porción disponible, de acuerdo al cálculo que hemos hablado. En ese caso se puede pedir la reducción y computarlo también como base. Entonces, el cálculo de la legítima se hace los bienes que dejás, menos las deudas que dejás, más las donaciones que hiciste en vida, llegamos a lo que es la legítima hereditaria. Ahora bien, no hay una sola legítima. Hay que tener en cuenta la situación de cada uno de los herederos legitimarios. En el caso de los descendientes, solamente se toman en cuenta las donaciones que se hicieron a partir de los 300 días anteriores a su nacimiento. Es decir, que si la donación se hizo antes de la concepción, porque estamos hablando esto de los 300 días, es el tiempo que se presume en que ocurrió la concepción en el seno materno, no se tomaría en cuenta en relación a este descendiente, pero podía ser que no se tome en relación a uno y sí se tome en relación a otro de acuerdo a la fecha en que ocurrió. Y en relación al cónyuge, las donaciones que se tienen en cuenta son las que se hubieran hecho después del matrimonio. Todas las donaciones que una persona hizo antes de casarse no se computan a los fines de la legítima. Y lo que les decía, el tema del factor tiempo, que solamente se van a considerar las donaciones en que hayan ocurrido menos de 10 años antes de la muerte del causante. Las que se hicieron para atrás de los 10 años no se computan, son las de los últimos 10 años anteriores a la muerte del causante. Esto por lo que les decía de la seguridad en el tráfico, porque antes de la introducción de este artículo 2459, permanecía eternamente impuro ese título, porque no había un límite para poder hacer el reclamo de la reducción si correspondiera. En este caso, solamente son 10 años. Para atrás no se puede ir. ¿Qué pasa si concurren distintos tipos de legitimarios? Ustedes saben que muchas veces concurren descendientes entre sí, es decir, varios hijos, o ambos padres. Entonces, en ese caso, si son solo descendientes o solo ascendientes, se calcula en función de la legítima, si son de cada uno. Si son solo descendientes, 2/3, si son ascendientes, 1/2. Pero puede ser que concurra cónyuge con descendientes, entonces en ese caso se computa la legítima mayor, es decir, 2/3. Ello a los fines del cálculo, ¿sí? No se suman las legítimas, es decir, no sumo que el cónyuge tiene 1/2 más el otro 2/3 que tienen los descendientes o los ascendientes. Simplemente se toma la legítima mayor. La legítima mayor absorbe a la menor. ¿Cómo se evalúan los bienes? Saben dónde vivimos y que a veces es muy difícil saber el valor de algo. Pero en principio,
Cuando uno tiene que tomar el valor de los bienes que ingresan, se toma, los que ingresan a la herencia a partir del fallecimiento, se toma el valor al tiempo de la muerte del causante. Pero en el caso de las donaciones, que pueden haber transcurrido varios años, y aparte puede haber habido también algún tipo de modificación en un bien. Por ejemplo, doné un terreno baldío y mi hijo construyó una casa. Entonces, ¿qué tengo que evaluar? ¿El terreno baldío que yo doné o se computa la casa, que es todo lo que está adherido al suelo? No, hay que valorar de acuerdo al estado del bien a la época de la donación. Si yo doné una casa de un departamento de 2 ambientes, departamento no, pero una casa de 2 ambientes y luego construyeron 2 habitaciones más y un quincho, tengo que lograr el valor, o sea, buscar cuánto valdría el inmueble en el estado en que lo doné, pero en el valor al tiempo de la partición, porque imagínense, si pasan varios años, los valores se trastocan totalmente. Entonces hay que tener en cuenta el valor al tiempo de la partición. Ya van a ver ustedes en la próxima clase cuáles son las acciones para proteger la legítima. Pero en principio tienen que saber que no pueden imponerse gravámenes o condiciones. Es decir, el testador no le puede imponer ninguna condición al legitimario para acceder a su cuota legítima. También la legítima es irrenunciable con anterioridad a que se abra la sucesión. Es decir, mientras está en vida la persona, y yo soy su heredero legitimario, no puedo decir, bueno, como yo ya sé que soy heredero legitimario de mi padre, renuncio anticipadamente, no quiero acceder a sus bienes, no me interesa, por lo que sea. Bueno, no lo puedo hacer con anterioridad que se abra la sucesión. El día 2 yo puedo decir, no renuncio a lo que me pueda corresponder, no voy a reclamar nada, pero no con anterioridad. A su vez, es lo que se llama de orden público relativo. ¿Por qué? Porque no es que el juez de oficio va a aplicar y va a salir a investigar si alguien recibió una donación, si hay otras donaciones, qué es lo que pasó. No, solamente opera a pedido. O sea, si bien es de orden público la institución, no opera de oficio. Es decir, tienen que el que se encuentre, el heredero que piense que es necesario rehacer, diríamos, la masa para repartir más justamente, lo tienen que pedir a través de las acciones que van a ver ustedes mañana, que son las que disponen los herederos para proteger aquello que les corresponde por ley. Acá está lo que les decía. O sea, por un lado hay una imperatividad que limita las posibilidades de disposición del causante, no le pueden imponer gravámenes y condiciones, no se pueden hacer pactos de herencia futura y existen acciones protectivas. Pero por otro lado, es un orden público relativo porque no opera de oficio y los legitimarios pueden renunciar a sus derechos después de la apertura de la sucesión. Con la reforma se incluyó una institución que es la mejora a favor del heredero con discapacidad. En la doctrina extranjera hay muchos casos de que ya estaba prevista esta posibilidad, porque aquí sí se da realmente el tema de la solidaridad familiar. Cuando uno sabe que dentro de la familia hay una persona que realmente no puede procurarse por sus propios medios su sustento, y que lo va a necesitar por mucho tiempo o de por vida, la posibilidad de poder beneficiarlo más sustancialmente que a otros herederos no estaba prevista en la anterior legislación. Esto fue introducido por la última reforma. También el código habla de qué es una persona con discapacidad. Acá no estamos hablando necesariamente de una discapacidad mental. Puede haber una discapacidad física
por la cual una persona esté en condición de desventaja para integrarse en la vida familiar, laboral, social, etc. En ese caso, cuando uno tiene un ascendiente o descendiente en esta situación, además de la porción disponible, puede disponer de 1/3 de las porciones legítimas en favor de los descendientes o ascendientes con discapacidad. Presten bien atención, estamos hablando, yo ya les dije anteriormente, que los herederos legitimarios eran descendientes, ascendientes y cónyuge. En relación a esta mejora, solamente se contempla la posibilidad en relación a descendientes y ascendientes con discapacidad. No me pregunten por qué omitió el legislador al cónyuge, porque también podría estar en la misma situación. Pero como estos temas son de orden público, solamente está contemplado descendientes y ascendientes. Entonces, si yo tengo descendientes con discapacidad, mi porción disponible original es de 1/3. Le puedo anexar 1/3 más de los 2/3, porque son descendientes. Eso me da que yo puedo disponer de 5/9 de mi patrimonio para beneficiar a este descendiente con discapacidad. Si en lugar de descendientes fuera con ascendientes, la cuentita es, yo tenía la posibilidad de disponer de la mitad de mi patrimonio y puedo anexarle 1/3 de ese medio, que son 2/3. Es decir, en el caso de ascendientes con discapacidad, puedo disponer a su favor de 2/3 de mis bienes. ¿Les va quedando claro? ¿Están ahí? Bueno. Sí, sí. Bien, hay otro artículo importante para tener en cuenta, que ya lo van a volver a ver en el tema de la colación, que es el artículo 2461, que en el caso de que se haga un acto de todas maneras a título oneroso, cuando de todas maneras el que dispone se reserva el usufructo, uso o habitación, o existe una contraprestación de una renta vitalicia, se presume, dice el Código, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Esto es lo que les decía, que muchas veces se recurría a actos simulados, es decir, yo digo que le vendo a uno de mis hijos este inmueble, pero me reservo el usufructo. Entonces, en ese caso, el código presume sí o sí que es un acto gratuito, que si bien tiene la intención de mejorar, es decir, de disponer de esta parte, diríamos que puede disponer libremente, de todas maneras se computa a los fines de la colación. Después, igual el artículo aclara que, sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestra haber efectivamente pagado. Vamos a suponer que hubiera sido con una contraprestación de una renta vitalicia, si se acredita de que este hijo todos los meses depositaba a sus padres 10.000 pesos, bueno, todo eso se sumará y se tendrá en cuenta cuando se haga la cuentita en el tema de la colación. Pero ya les digo, esto lo van a ver más técnicamente cuando vean colación. ¿Qué pasa si hay un inmueble que ha sido objeto de legado de usufructo, uso o habitación en relación a un tercero? Se puede optar entre cumplir con el usufructo, uso o habitación, o entregar al beneficiario la porción disponible. ¿Qué pasa? Uno nunca sabe si está dentro de un legado, cuántos años va a vivir esa persona. Entonces puede ser que si yo le tengo que dar un usufructo, un uso o una renta vitalicia a una persona que hoy tiene 20 años y puede llegar a vivir 90,
me podría estar afectando la legítima, porque estaría indisponiendo de un bien, dependerá de la cantidad de bienes. Entonces, en ese caso, se puede optar por entregar al beneficiario la porción disponible. Es decir, se sacan las cuentas y si la porción disponible son 100.000 pesos, se le entregan los 100.000 pesos y se queda liberado el heredero legitimario de cumplir con este legado en particular. Acá lo que les ponía es que es prácticamente imposible la cuantificación a priori de su importancia económica porque depende de la vida del beneficiario. Es decir, puede ser poco tiempo o 70 años. Las cuentitas no son fáciles, pero a los abogados en general no nos gusta mucho hacer cuentas, pero indefectiblemente en algún momento las vamos a tener que hacer. ¿Alguna duda sobre esta primera parte? Me pone mal el tema de los números, doctora. Y no solo a vos, quédate tranquilo, porque ya te digo, es muy difícil. A mí me pasa inclusive en el estudio que a veces hay que sacar una liquidación, olvídate de estos cálculos más difíciles, ¿no? Pero una simple liquidación de alimentos atrasados, de honorarios para cobrar, y les cuesta a mis colaboradores a veces hacer las cuentas. Por eso estudiamos Derecho, ¿no? No es una casualidad. Por ahí si no seríamos contadores. Pero bueno, no es fácil y ya les digo, hay dificultad con esto de las cuentas. Pero hay que saber hacerlas, tomarse el tiempo, y más que las cuentas, acá lo más difícil es saber el valor de las cosas para ponerse de acuerdo y después sacar las cuentas. Porque imagínense que muchas veces pasa que para sacar estas cuentas tenemos que determinar valores. Las valuaciones fiscales, cuando son inmuebles, no representan el valor de mercado en la mayoría de los casos. Las valuaciones fiscales son más bajas que el valor de mercado. Entonces hay que recurrir a veces a tasaciones, y es una interpretación subjetiva de valores. Imagínense en este momento, que en Argentina sabemos todos que las propiedades se tasan en dólares. Hoy por hoy, en este momento, decir si algo vale $300.000 o $200.000 es prácticamente lo mismo porque no sabemos cuánto vale. Porque ¿cuánto vale lo que alguien esté dispuesto a pagar? Lo que valía hace 8 meses, lo que valía hace 5 años, no sabemos el valor. Entonces, uno de los principales problemas en las sucesiones es determinar los valores, porque después yo tengo que repartir, cuando hay muchos, que no es siempre, ¿no? Pero en el caso de que cuando hay varios bienes, ponerse de acuerdo en lo que vale cada uno ya es una epopeya, porque si uno dice que vale 10, el otro dice que vale 20, de acuerdo a quien te aspire a quedarse en una partición con ese bien. Así que es bastante arduo la determinación de los valores. Lo otro de cuenta será una imposibilidad nuestra de cálculos matemáticos, pero se pueden hacer objetivamente. En la segunda parte voy a hablar un poquito de planificación sucesoria. Ustedes próximamente seguramente van a tener que hacer el trabajo práctico de esta segunda parte. Le fue muy bien en el primero, así que aspiramos a que en el segundo también lo sea. Ya los va a sorprender la doctora Obligado con el trabajo que va a proponer. Ella siempre trata de que sean temas de actualidad, así que estén muy atentos a las noticias. En estos días está todo muy, muy caliente con algunos temas. La idea que se busca con la planificación sucesoria, que es una nueva materia diríamos, de estudio y de especialización, es algo muy, muy incipiente todavía, pero ya se están dando algunos cursos en relación a este tema, porque implica un estudio más amplio que exclusivamente el tema técnico de un abogado. La idea es evitar problemas futuros. Habrán escuchado en estos días
el problema que tiene una familia de Entre Ríos, con una herencia, y eso por ahí porque son gente que tiene muchos bienes, pero aún en el caso de no tantos bienes, sobre todo cuando hay explotaciones familiares, empresas familiares, es todo un tema. Y como la legislación lo que tiende es a preservar patrimonios, se busca de que los patrimonios no se desmembren, porque si uno piensa, por ejemplo, en un campo, que hay una unidad económica mínima para que una explotación sea rentable, si yo tengo un campo de 1000 hectáreas, es probable que yo pueda tener un rendimiento que sea satisfactorio. En cambio, si yo tengo ese campo de 1000 hectáreas, lo tengo que dividir entre 8 personas, la cantidad de hectáreas que me van a quedar para cada uno las torna improductivas. No sé si ustedes tendrán alguna idea, alguno del negocio del campo, de la explotación, pero cuando son fracciones pequeñas hay más gasto que beneficio, entonces muchas veces las tienen que arrendar a grandes productores que tienen otra cantidad de fracciones para que realmente pueda ser productivo. En cambio, entonces, si yo no preveo, yo sé que tengo una familia un tanto disfuncional, o tengo herederos que del campo no les interesa nada, ni van a ir de vacaciones siquiera al campo, entonces por ahí podría prever cómo organizo para que esa unidad productiva siga siendo productiva y no desaparezca por la desmembramiento, o por la distribución de acciones, o se generen inconvenientes después entre los herederos. Muchas familias funcionan con una figura fuerte, que es la que en definitiva determina cómo se van haciendo los negocios. El día que esa figura fuerte no está más, todo se cae. Si bien, como les decía, antes no era común estar pensando en qué va a pasar cuando yo no esté, sabemos que la muerte es un hecho ineludible y que por lo tanto puedo hacer previsiones para cuando yo no esté, teniendo en cuenta la situación específicamente de cada familia. ¿Y quién mejor que el que pudo forjar por ahí un patrimonio para tomar ese tipo de decisiones? También, como antes en el Código de Vélez les decía, muchas veces lo único que se podía disponer era de un 20% del patrimonio, tampoco era tentador. Al ampliarse la legítima, entonces en este caso podría ser una situación más para pensar y que dé lugar a esto de la planificación sucesoria como una herramienta de prevención, fundamentalmente, ya les digo, para evitar peleas, rupturas familiares, proteger a herederos con capacidades diferentes. Bueno, hay múltiples factores que pueden prevenirse cuando uno conoce bien a la familia. Como les decía, esto es posible por la flexibilización que ha habido en el orden público sucesorio. O sea, se aumentan los montos de la legítima, está la posibilidad de la mejora del heredero con discapacidad, hay una mayor autonomía de la voluntad. Entonces, a partir de eso, se puede establecer metas de planificación sucesoria. Cuando yo voy a planificar mi sucesión, puedo tener metas patrimoniales y no patrimoniales. Ya vamos a ver de todas maneras cuando hablemos de testamentos, qué es lo que puede incluir un testamento. Pero yo puedo adelantar decisiones respecto también a mi propia vida o a mi calidad de vida. Por ejemplo, lo que se llama el testamento vital o las directivas médicas anticipadas, para que, o sea, yo tomar
con anticipación las decisiones en relación a mi cuerpo, para que si en algún momento yo no estoy en condiciones de decidir, esté claro cuál es mi voluntad. Si voy a aceptar métodos invasivos para prolongar mi vida, si quiero ser internado en tal o cual lugar, si quiero ser enterrado en tal o cual lugar, si quiero ser cremado, bueno, todas esas posibilidades pueden figurar en esta planificación no patrimonial. Puedo designar un tutor o un curador, si tengo personas a mi cargo que lo van a requerir cuando yo no esté. Puedo, por ejemplo, dejar expresado que no quiero donar mis órganos, porque actualmente se presume que soy donante, si no dejo expresamente mi deseo en contrario. O también puede haber un reconocimiento de hijos, que por alguna situación no he podido reconocerlos en vida. El caso acá que se pone como ejemplo es por ser sacerdote o por ser casado. Por ahí no quiero que se destape la olla mientras que yo viva, pero bueno, el día que yo no esté, quiero que se tome en cuenta este hijo. Entonces, todas estas cosas son metas no patrimoniales. Y en relación a las metas patrimoniales, es la decisión de cómo se va a utilizar el patrimonio del testador en la porción que puede disponer para ayudar a algún familiar postergado o más vulnerable, porque no necesariamente siempre tenemos que estar pensando en una persona que tenga una discapacidad. Puede ser que por las circunstancias de la vida o por lo que fuere, no es tan productivo como otros miembros, o porque no ha tenido tanta suerte en la vida y necesita ser ayudado. Entonces, en ese caso, pensar de qué forma lo puedo ayudar. La planificación puede hacerse con transmisión inmediata, es decir, yo en vida ya estoy transmitiendo los bienes. Esto se hace a través de una donación. En la donación yo transfiero en forma inmediata la propiedad. O sin transmisión de bienes, que el caso es el testamento, en el cual yo estoy ya dando las directivas necesarias para cuando yo no esté. También hay una posibilidad de planificación sin la participación del causante y su cónyuge. Esto creo que vieron algo con la doctora Obligado, que les estuvo hablando del artículo 1010 del Código Civil. Este artículo también, ténganlo en cuenta, lo van a necesitar para el tema del trabajo práctico, y en la práctica también es muy interesante la posibilidad derivada de ese artículo. Ahora vamos a ir viendo. Entonces, hablábamos que dentro de las metas patrimoniales, las herramientas pueden ser el testamento, una adecuada utilización de la legítima, es decir, a través de las donaciones como adelanto de herencia y la mejora de alguno de mis herederos legitimarios, tomar en consideración las aspiraciones de familiares postergados, porque por ahí no son aptos para el negocio principal de esta persona, porque bueno, no tienen la formación o porque no se han dedicado. Otorgando el patrimonio a herederos que más lo necesiten. También la designación de un albacea, ya van a ver más adelante también que el albacea es el ejecutor testamentario. Yo designo a una persona para que cumpla mi voluntad, que expresé en un testamento. O sea, es la persona que se encarga de ejecutar las disposiciones de un testamento. Esto se ve bastante en las películas extranjeras, en que se llama directamente muchas veces el que lee el testamento a los herederos, que están todos esperando a ver qué les toca, es el albacea. A veces es el escribano o el abogado de la familia, pero muchas veces es el albacea mismo el que ya viene a cumplir las disposiciones. Como si piensan en las películas que normalmente, o en las series que vemos, muchas veces hay mucha expectativa a la muerte de una persona en Estados Unidos, de cómo se va a repartir. ¿Y por qué es tanta la expectativa? Por esta posibilidad de disponer de absolutamente todo el patrimonio
como le plazca, sin las restricciones que tenemos acá. Acá sabemos que, salvo una causal de indignidad, que también lo van a ver más adelante, indefectiblemente 2/3 del patrimonio va para los hijos. Entonces, bueno, alguno podrá ser mejorado, pero de ahí no nos movemos, o sea que las sorpresas ante la muerte no son tales cuando hay herederos legitimarios. Cuando no los hay, bueno, a veces sí aparecen sorpresas, algún pariente dentro de los grados sucesibles que está esperando y resulta que aparece un testamento que se lega todo al hospital, o la parte principal, alguna institución de bien público, o lo que fuere, y los sobrinos muchas veces se quedan mirando, pensando que se moría el tío y les iba a tocar todo, pero bueno, es así. Como medios que se utilizan, lo que les decía, el tema de las donaciones, que se presumen, el artículo que leímos, como adelanto de herencia, pero salvo que expresamente se tomen como una mejora. Este es el artículo que ya leímos. Otra posibilidad se da a través de lo que el artículo 2493 prevé, el fideicomiso testamentario. Es decir, la figura del fideicomiso, que ustedes ya habrán estudiado cuando estudiaron contratos en el artículo 1666, se constituye el fideicomiso en un testamento. Es decir, muchas veces se hace este fideicomiso testamentario para proteger justamente a un heredero con discapacidad. Es decir, se transmite determinado patrimonio para que su producido sea entregado a esta persona que tiene esta discapacidad hasta que, por ejemplo, fallece. Entonces, en ese caso, vuelve la propiedad del bien en favor del beneficiario. No es demasiado usado, pero en los últimos tiempos el fideicomiso es una figura, diríamos, que está en ascenso. Otra institución interesante es la renta vitalicia. No tanto aquí, pero bueno, por ejemplo en Francia es muy común que, porque no hay tanta cercanía familiar con los adultos mayores, las familias tienen un vínculo bastante diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Entonces a veces pasa que la gente llega a una edad avanzada sin el apoyo o la compañía de sus hijos, y con una pensión o una jubilación limitada que no le alcanza para cubrir sus necesidades. Entonces, una alternativa es esto, es decir, vender un inmueble con el cargo de una renta vitalicia. Es decir, todos los meses, a mí, mientras que viva, esta persona a la quien le vendí el inmueble me va a dar X monto. Es un contrato aleatorio porque no se sabe por cuántos años voy a tener que estar pagando, pero justamente se hace, muchas veces hay también una especie de pólizas de transmisión, en el cual la compañía aseguradora se compromete a pagar esta suma mensual, y cuando la persona fallece se queda con el inmueble. Es una alternativa cuando hay poco y se quiere vivir mejor. Entonces tengo garantizada mi propiedad, o sea, un lugar donde vivir, no mi propiedad porque la enajené, pero sí tengo la posibilidad de tener una vivienda, y a su vez una suma extra mensual mientras que viva, para vivir un poco más cómodamente. Otra posibilidad es lo que se llama partición por ascendientes. Esto ya lo van a ir viendo, por ahí les va a cerrar un poco más todo esto que les estoy diciendo cuando avancen con el resto de las instituciones. La partición por ascendientes se puede hacer a través de una donación o por testamento, eso ya lo van a ir viendo. Y acá está lo que le hablábamos de los pactos sobre herencia futura, que en un principio, si ustedes leen la primera parte del artículo, dice, están prohibidos, no se puede hacer un pacto sobre herencia futura, salvo cuando se encuentran dirigidos a la conservación de la unidad de gestión empresarial en empresas familiares, o prevenir o solucionar conflictos siempre que no afecten la legítima. Es decir, esto que les decía, cuando uno quiere conservar una empresa o la dirección de una empresa, o prevenir futuros conflictos entre los herederos, se puede hacer un pacto de herencia futura. Este pacto se puede hacer
con la intervención del causante o entre los futuros herederos. O sea, nosotros como, por ejemplo, somos 4 hijos, como hijos sabemos que vamos a heredar a nuestro padre. Entonces, hoy ya nos ponemos de acuerdo que cuando heredemos, que sabemos, o sea, también es una hipótesis de futuro, ¿no? En principio, que todo esté bien y que vamos a recibir lo que pensamos que vamos a recibir, nos vamos a manejar de esta manera. Y entonces prevenimos un problema futuro. Esta parte los Echeverre de Entre Ríos no la vieron en su momento y así están. Por eso es muy importante cuando uno tiene mucho planificar. Acá yo les puse el ejemplo para que puedan entender un poquito el tema del 10-10. Es el caso de un padre que es titular de una empresa, tiene 3 hijos, 2 de ellos trabajan en la empresa con dedicación esmero, y el tercero no le interesa nada, lo único que quiere es que en un futuro poder contar con dinero suficiente para poder seguir viviendo cómodamente. Entonces, por ahí el padre, que tiene esa autoridad todavía familiar, puede planificar que los 2 hijos que trabajan con él lo van a suceder en la empresa y que el tercer hijo, que no le importa la empresa, va a recibir otra cosa. Entonces ya en vida deja organizado y evita que después, porque en las sucesiones pasa esto, todos quieren lo mismo. Es ir por la cucharita, por ahí no les importa lo mismo, pero si el otro quiere, yo también quiero. Entonces, también pasa que uno dice, bueno, trabajo toda la vida con mi padre, apoyándolo y trabajando en esta empresa, y resulta que si un día se muere, me van a echar de una patada o van a querer dividir todo y yo me voy a quedar, por ahí me quedo fuera, porque en la partición no queda. Entonces, bueno, como una forma de seguridad, se pueden hacer este tipo de pactos que son preventivos. En este caso, tienen que cumplirse 3 condiciones. Primero, para que se trate de un pacto de herencia futura, es que la sucesión no esté abierta, porque si ya falleció el causante, obviamente ya no es un pacto de herencia futura, ya estamos con la herencia concreta y deferida. El objeto del contrato tiene que ser todo o parte de una sucesión no abierta, no necesariamente tiene que involucrar todo, es justamente para preservar una actividad. Y que este contrato se realice atendiendo a un futuro derecho hereditario, como futuro heredero o futuro causante. Por eso puede llegar a ser de cumplimiento imposible, porque si este señor vende todo, por ejemplo, en vida, no en un acto simulado, sino en un acto real, por lo que fuere, este pacto cae en abstracto porque no va a existir la herencia que se tuvo en cuenta, ¿no? Y justamente esto, que la idea es la conservación de la unidad de la gestión empresaria o la prevención o solución de conflictos. Es una forma de evitar conflictos frente a eventuales herederos forzosos. Esto ya lo hemos visto y lo han visto también con la doctora. Les reitero, los pactos pueden ser entre los eventuales herederos forzosos y el causante o solo entre los herederos forzosos. El código no requiere la intervención del futuro causante o de su cónyuge. Pueden celebrarlo válidamente los futuros herederos forzosos entre sí. Las formas, en principio, para hacer este pacto, hay un principio de libertad de formas, y va a depender de qué es lo que esté involucrado en la transmisión. Porque si estamos hablando de que, por ejemplo, hay algún tipo de inmuebles o de muebles registrables, bueno, en ese caso el código prevé la escritura pública como forma de transmisión o como forma de legalizar un pacto. Pero en el caso de que, por ejemplo, sean acciones, que no esté previsto que sea necesaria su transmisión a través de escritura pública, puede hacerse a través de un instrumento privado. Y como fin, es un poco lo que les decía al principio, ¿no? La muerte es un hecho futuro incierto, pero inexorable. Por ahora no se inventó la pastilla de la vida eterna. Así que va a ocurrir.
muchas veces no se quiere pensar en la muerte porque las malas lenguas dicen que uno la traería. Entonces, por eso no se quiere planificar para el futuro. Muchos a veces empiezan a planificar cuando saben que tienen una enfermedad o lo que fuere, pero es una forma de prevenir y de perpetuarse también si uno quiere que algo que le costó mucho esfuerzo armar, una empresa, un emprendimiento, lo que fuere, que se sostenga en el tiempo. Ya van a ver que también hay otras instituciones como la imposición de indivisión forzosa, que también pueden funcionar para planificar y que no se liquide todo, diríamos, en forma inmediata, para proteger un poco a los herederos que muchas veces no tienen la cabeza fría y se llevan más por los impulsos, broncas, o deseos insatisfechos que por la razón. Y para terminar, el tema de un chiste de Mafalda que habla de planificación sucesoria, que dice que las familias no dividen la herencia, sino que la descuartizan. Y eso es un poquito la idea de evitar a través de la planificación sucesoria, la descuartización de las herencias. Bueno, esto es todo. Escucho si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nada. Bueno, yo después les subo el Power y seguramente esto les puede ser útil, ténganlo en cuenta cuando hagan el trabajo práctico. Como alguna forma de solución de los conflictos y de las propuestas que se les hagan, ¿no? Así que si nadie tiene nada para decir. No, bueno, no, por el momento no. Bueno, estudien mucho y nos vemos la semana que viene entonces. Buenas noches. Muchas gracias, profesora. Buenas noches.